inteligencia artificial como amiga o enemiga del periodismo. Y además, bueno, la gente que por supuesto me acompaña en este panel, que es Alejo Shafir, responsable de entornos digitales, o eso dicen, ¿no? Dijo ayer, de la redacción de Radio Francia Internacional en español, en Francia y Argentina, que nos contará sobre cómo entrenar justamente a nuestro reemplazante, ¿no? Es un tema, bueno, por ahí va a generar un tipo de escozón, ¿no? Desde el tema ya va a generar. Enrique Quique Figueroa, periodista de Radio Luz 17 de Argentina, gestor y productor de contenidos, graduado como computador científico de la Universidad de Buenos Aires, cronista de la revista Ciudad Nueva, de LU, Radio Golfo Nuevo de Puerto Madrid, y editor del podcast de Historia Soltando Pájaros. Además, coautor del libro El Señor de la Radio, ¿no? También conocido como el Messi de la radio en Argentina, ¿no? Hay oportunidad de leerlo, y él pues más bien nos va a hacer también como un micro recorrido de lo que ha sido la inteligencia artificial en estos últimos años. También Selena Arenas, directora de La Voz Andina Internacional de Ecuador, que nos va a platicar de la legislación o la no legislación que actualmente está a nivel internacional, y por supuesto también ya se acaba de sumar con nosotros Alfredo Ardila Godoy, director de Radio La UD en Colombia. Anoté algunas ideas aquí porque la verdad soy muy malo con la memoria, entonces necesito tener como muchas anotaciones, pero poco después de que me invitaron a mí a moderar esta mesa, vi una noticia sobre una columna del Chicago Sun-Times que seguramente varios de ustedes aquí se enteraron, titulada Los 15 títulos recomendados para el verano, ¿no? Que 15 libros que recomendaba el periódico, de los cuales 10 eran completamente falsos, ¿no? Una serie de recomendaciones hechas por inteligencia artificial, de un texto que pasó por todos los filtros del periódico, que por supuesto no fue revisada con atención, pero que además medios de Estados Unidos replicaron esta misma lista como si fuera una agencia. Lo que hizo el periódico fue un disculpe usted, ¿no? Y ya fue todo lo que sucedió, y no pasó mal. Isabel Allende incluso aparecía ahí con uno de estos libros falsos. Yo creo que aquí la inteligencia artificial no fue la enemiga del periodismo, sino la flojera de los medios de revisar lo que publicamos, ¿no? A mí me enseñaron, por lo menos en México, que el periodismo, si mi mamá me dice que me quiere, bueno, yo tengo la obligación de corroborar que sea cierto que mi mamá me quiere, ¿no? Y bueno, esto me parece justo también como entrada a la plática, porque es un dilema interesante, que mientras muchos aplaudimos la llegada de la inteligencia artificial a nuestras vidas, que la hemos usado desde hace 10 años, quizá, ¿no? Pero que ahora que llegan plataformas operadoras como Meta, Google, ChatGPT y las que a ustedes se les ocurran, bueno, pues se están apropiando del contenido del periodismo sin pagar un solo peso, ¿no? Que también es mucho del temor que se da en las pláticas que se han dado en este par de días. Porque están alimentando el algoritmo con nuestras investigaciones, con nuestras notas, con nuestros trabajos, pero bueno, pues hay que también ser un poco de honestos, nosotros hemos usado más de una vez esta herramienta, ¿no? Y el debate yo creo que no es el uso, sino lo que estamos cediendo de manera consciente o inconsciente, es pensar también en dónde, dentro de toda esa información, quedan nuestras narrativas latinoamericanas y nuestras realidades, porque pareciera que ChatGPT piensa solamente en barras y estrellas, ¿no? Y es algo que también me parece que tenemos que analizar. Incluso en revistas especializadas en ciencia como Nature o Educare ya permiten el uso de ChatGPT para publicar o escribir artículos científicos, no como autores, pero sí como correctores, siempre y cuando se sea honesto y se diga que se están utilizando estas correcciones gramaticales. Y en las salas de redacción cada vez es más común su uso, ya sea con bots internos que usan solo la información generada por el medio. En mi país, en México, el periódico Milenio, que es una de las cadenas de periódicos más grandes del país, ya tiene una inteligencia artificial que se dedica a redactar notas, ya sea con líneas editoriales claras sobre su uso, o bien reporteros que les da flojera escribir sus textos y la utilizan como escritores fantasmas, ¿no? También es otra parte. Y bueno, les decía, y ya con esto termino, que yo no estoy en contra de la inteligencia artificial, creo que es una herramienta que potencia el proceso creativo. Lo que estoy en contra es de su entrenamiento actual, de la enorme falta de ética y transparencia en su uso, de cómo aprovechamos la herramienta sin perder la credibilidad. Con esta pregunta me gustaría ceder la palabra justamente a Alejo, ¿no? Para que nos enseñe a cómo entrenar justamente a nuestro reemplazante Alejo. Hola. ¿Se escucha? Está para ahí. Ahí está. Ahora sí, ahora mejor. Bueno, entonces yo soy Alejo Shapire, me ocupo del sitio web de Radio Francia Internacional en español.
Y para nosotros se ha planteado claramente un problema desde el punto de la ética, de cómo usar la inteligencia artificial. Tenemos algunos lineamientos que les voy a contar para que sepamos de qué estamos hablando. La primera es siempre la supervisión humana sistemática, es decir, que el esquema siempre tiene que ser el humano, la máquina, pero nuevamente el humano. En otras palabras, que el uso de la inteligencia artificial siempre debe ser decidido por un humano y el resultado obtenido debe ser validado por un humano. Que no se puede publicar ni difundir ningún contenido creado por o con inteligencia artificial sin una revisión, verificación y validación. El segundo punto de estos tres que tenemos es que el uso de la IA debe ser con objetivo de ayudar, es decir, un instrumento para la producción editorial antes, durante la preparación, durante la producción o después y durante la difusión. Y puede ayudar a mejorar la calidad, la originalidad, a reducir el tiempo. Esto, nosotros que siempre nos falta tiempo, evidentemente ganamos muchísimo. Lo usamos, por ejemplo, para las traducciones. Siempre hay que verificarlas después porque, aunque han mejorado muchísimo, siempre está el problema del contexto, que a veces no lo interpreta, están los localismos. Y aparte, como somos una radio que trabaja para toda América Latina, siempre tenemos que ver que el término utilizado sea comprensible por todos. Entonces eso necesariamente requiere que prestemos atención a lo que, no solo lo que hacemos nosotros, sino lo que la inteligencia artificial propone. Entonces nada, sí, lo usamos para las traducciones, para las correcciones ortográficas, para documentarnos, y para explotar datos cuando preparamos reportajes. Para todo eso hay que seguir estas normas, es decir, que siempre hay que verificar después de que eso efectivamente es así y no es una alucinación digital, como se llama a esto cuando empiezan a decir disparates las inteligencias artificiales. Y también hay trabas, es decir, todo lo que no se puede hacer. No se puede usar la inteligencia artificial para crear voces, por ejemplo, testimonios. No se puede usar para cambiar la apariencia de personas. Y si se usa una imagen, esa imagen tiene que estar claramente identificada como de inteligencia artificial. No puede haber un realismo que sea ambiguo, tiene que estar identificado. Y si se trata de decir que una imagen que circula es de inteligencia artificial, ahí sobre todo hay que insistir y publicarla de manera tal a que no pueda ser descontextualizada para nuevamente ser reutilizada para difundir mentiras. Bueno, estas son básicamente las reglas que tenemos a esta hora, pero bueno, todo esto vence todo el tiempo porque está yendo muy rápido el asunto y esa es la otra cuestión, es que nosotros hacemos, como muchos periodistas, de todo, es decir, en varios formatos, siempre nos corre el tiempo y la trampa de contar con atajos es muy seductora. Entonces, está el riesgo de que eso que es una herramienta, en algún momento tome el volante, ¿no? Y eso es, supongo, que lo que nos preocupa a todos, porque nada, ha ocurrido en otras áreas laborales que no son las del periodismo, ¿no? Es decir, incluso la inteligencia artificial está mostrando que no ocurre tal como pensábamos que eran los oficios manuales los primeros que iban a caer, sino muchas veces los que requieren más estudios y abstracciones. Es decir, probablemente una enfermera siga teniendo trabajo en los próximos 10 años, pero el médico técnico que mira las imágenes computadas y que tiene que ver si hay ahí un tumor o no, ya es superada por inteligencias artificiales que pueden anticipar lo que va a pasar con 6 meses. Entonces sería muy pretencioso de nuestra parte
pensar que somos tan originales y valiosos como para no ser reemplazables por una tecnología que está demostrando que sí, que ya puede conducir automóviles solos, que puede hacer muchísimas cosas impensables, y en nuestro gremio ya ocurre. Es decir, en 2023 ya, por ejemplo, la revista Gizmodo, que tenía una versión con una redacción española en España, la cerraron y pusieron una traducción simultánea del sitio en inglés. El tabloide Bild, que es el mayor de Alemania y de Europa, recortó un año después 200 puestos de trabajo para reemplazarlos por inteligencia artificial. La revista francesa Le Point anunció hace un mes y medio o dos el despido de 58 periodistas para reemplazarlos por IA. Y esto no es solo para hacer correcciones, es realmente para hacer trabajos que antes lo hacía una persona, que se suponía que tenía un grado de especialización y que difícilmente iba a ser reemplazable. Pero imaginen lo que va a pasar cuando empresarios tengan que decidir si no es mejor poner a alguien que no tiene sueldo ni vacaciones ni se enferma y trabaja 7 días a la semana a las 24 horas. Alejo, ¿qué tanto confía la gente en las notas de la inteligencia artificial? Mira, recién citabas la revista Nature. Hicieron un experimento muy interesante, lo pueden consultar en línea, que no lo hicieron específicamente con noticias, lo hicieron con literatura. Reclutaron a 1.600 personas y les dieron poemas que habían sido redactados por los mayores poetas, desde Shakespeare hasta la actualidad, y les entregaron también poemas hechos por inteligencia artificial, sin decirle quiénes eran los autores. Les pidieron clasificar por gusto. A la gente le gustaba más lo que había hecho la inteligencia artificial que Shakespeare. Y cuando les preguntaban quién pensaban que había escrito el texto, se equivocaban en su mayoría. Es decir, que incluso si lo hubiesen hecho al azar, no se hubiesen equivocado tanto. Yo creo que la suerte está echada, porque podemos seguir jugando con que siempre nos va a quedar la parte editorial, y probablemente va a ser cierto durante 6 meses, un año más. Pero una vez que el jefe decida cuál es el ángulo, cuál es el tenor, cuál es el gusto que tiene que tener la nota para qué público, no, va a ser muy difícil justificar ese factor humano que podemos defender. Salvo la verificación que dices que se tiene que hacer en un segundo. Pero la verificación también la va a terminar haciendo la inteligencia artificial. Eso es lo paradójico, que es que, a ver, es como lo del automóvil. Hace unos años decíamos, es imposible que conduzca solo el auto porque va a haber un montón de problemas éticos y demás. Hoy, en muchas ciudades en Estados Unidos, es normal tomarse un Uber, pero sin conductor. Y es muy probable que en unos años que maneje un humano que puede enfermarse, distraerse y demás, hablar por teléfono y tener un accidente, sea una locura. Es decir, no, yo quiero la seguridad de una inteligencia artificial que cuente con muchísimos más parámetros que una persona que está sometida a un montón de variables. Así que, no sé, lamento no ser optimista, pero yo creo que va a estar difícil. Claro, bueno, en el vehículo todavía existe este dilema, ¿no? De la carrera con el niño, el autobús con 40 personas, hacia dónde se inclina el automóvil, ¿no? Aquí que figuro este pequeño micro relato de lo que ha pasado con la inteligencia artificial en estos últimos años. Bueno, ante todo un cordial saludo a todos y cada uno de los aquí presentes. Ya estamos en la tarde, digamos, en el último panel, o la tarde final, ¿no es cierto?, de esta tercera jornada. Así que, bueno, aprovecho a viva voz para agradecer a todos los organizadores de este evento y la invitación. Digamos, lo que vamos a ver, o lo que vamos a intentar hacer, ¿no?, porque realmente es una mera aproximación a lo que es este fenómeno que está, básicamente como lo que estamos conversando acá, está redefiniendo nuestro presente, no es el futuro, es lo que está pasando el aquí y ahora, y como decía Alejo recién, los próximos 6 meses, ¿sí? Básicamente ese es el horizonte. No es a largo plazo, sino que es algo que es ya.
es inminente, que es la inteligencia artificial, que está definiendo un punto de inflexión que bien podría ser la última de las revoluciones industriales. Y si hay una fecha para marcar en el calendario, sería noviembre de 2022, básicamente con la irrupción del chat GPT. Lo que nosotros estamos haciendo acá, digamos, básicamente decimos, bueno, es esta inteligencia, a su vez tiene una narrativa que nos atrae de algún modo, porque, a ver, somos comunicadores, ¿no es cierto? Sabemos que los grandes sucesos no son, digamos, hechos que corresponden a una sola persona, sino que corresponden, digamos, a un contexto y a una serie de precursores que también estuvieron trabajando en todo esto. Entonces, ChatGPT no nace de la nada y sus raíces se hunden en décadas de investigación, porque decimos, no hay transformadores, ¿sí?, de ChatGPT, Chat Generative Pre-Training Transformers, no hay transformadores sin aprendizaje profundo, y no hay aprendizaje profundo sin redes neuronales. Y ahí nos estamos viendo que nos estamos remitiendo al año 1943, digamos, con la aparición del modelo de McCulloch-Pitts, ¿no es cierto?, la primera neurona artificial, ¿sí?, red neuronal artificial. Después, en 1950, otro gran hito, y esto aprovecho de remarcarlo, que es el test de Turing, donde básicamente era un poco similar a lo que comentaba recién Alejo con el experimento de Nature, donde se ponía enfrente, digamos, había una consulta frente a un interlocutor, tenía que detectar en una computadora, a través de una computadora, quién era el otro interlocutor, si era un ser humano o si era una máquina. Y básicamente lo que el test de Turing, digamos, trataba de ir haciendo era que la computadora imitase el comportamiento de los humanos. Entonces, si la persona que estaba respondiendo del otro lado decía, el que me está interrogando es una máquina, y era una persona que estaba respondiendo, la máquina había superado el test de inteligencia artificial. Una versión totalmente inicial, pero básicamente ahí ver no hacer el pensamiento, sino replicar el comportamiento humano, ¿no? Que eso es una de las cosas que básicamente, y Alan Turing, básicamente en el anterior, justamente ahora se cumple una fecha, el 7 de junio de 1954, fallece, circunstancias, digamos, puede ser un suicidio o puede no ser así, justamente es el Día del Periodista en Argentina, ¿no? Y bueno, eso trajo sus consecuencias porque en 1956, digamos, otros seguidores que estaban ahí, que era John McCarthy, básicamente de la Universidad de Dartmouth, da lugar a un campo de verano, ¿sí?, que dan en titular todo el tema este de las máquinas pensantes, que era un campo nuevo que tenía mucho que ver con la post-Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Pensemos que todo el desarrollo de Turing, como el desarrollo de Oppenheimer, digamos, habían sido durante la Segunda Guerra Mundial, y cuando termina la contienda, digamos, hay campos, en Estados Unidos se da un campo de la cuestión armamentística, el campo de Turing básicamente de la criptografía, que era el tema este de las máquinas pensantes, y hay ganadores y perdedores. Claramente el tema de la criptografía o de la inteligencia artificial era como una cosa más periférica, ¿no? Pero bueno, acá en 1956 hacen este encuentro de inteligencia artificial donde desarrollan, por ejemplo, Alan Simon y Herbert Simon y Alan Newman desarrollan el Logic Theorist, el primer programa de computadora que de alguna manera podía aprender. ¿Sí? Básicamente lo que es la programación estructurada, las computadoras hacen la secuencia de un programa que uno le indica. Y acá, gracias a toda esta primera cuestión de desarrollos con redes neuronales, fueron desarrollando un programa que aprendía. Gracias a esta, para tener una idea de cómo era básicamente, este programa, el Logic Theorist, pudo demostrar el 75% de los teoremas de la matemática clásica, ¿sí? Y Arthur Samuel programó un juego de damas que aprendía de sus errores, ¿sí?, e iba mejorando, ¿sí? A tal punto que en 1962 este juego logró batir a un maestro de damas, ¿sí?, preanunciando lo que vendría después en 1997, cuando sabemos que Deep Blue derrota a Garry Kasparov. Pero no todas son flores, ¿no? Porque lo que tenían estos muchachos, básicamente Simon, Marvin Minsky, era que les gustaban también las declaraciones, ¿no? Y creo que ahí es a veces donde aparecen las primeras
cuestiones que se empantanan. En 1965 Simon vaticina que en 20 años las máquinas serán capaces de hacer cualquier tarea que hicieran las personas. Bien. En 1970 Marvin Minsky anuncia que en menos de 8 años tendremos una máquina con la inteligencia de un humano. Otra vez queda todo en silencio. Y también unido a esta cuestión de la carrera, quién gana la carrera entre los armamentistas y la criptografía, que gana claramente el desarrollo del armamento, se apagan los fondos para este tipo de máquinas pensantes o el campo del desarrollo de la inteligencia y se cierran los centros de investigación de inteligencia artificial, que por supuesto eran incipientes. Las computadoras, la capacidad computable que había por aquel entonces no era la necesaria para hacer todos estos tipos de desarrollos, y se viene lo que es un invierno de la inteligencia artificial, ¿no? Pero en los 90, gracias, hay un resurgir de las redes neuronales, básicamente con el retorno de una nueva técnica de redes neuronales, y a su vez también con un aditamento que es, se toma del campo de la estadística, se toma el concepto de la probabilidad para introducir en los algoritmos, digamos, de lo que es la inteligencia artificial, porque se le ve que dan mejor los modelos, ¿sí? Se pueden predecir mejor los modelos que se venían aplicando. Hay dos modelos de redes neuronales que son los que surgen, que son básicamente el de backpropagation y el de conexionista, que ayuda a que la simulación de cómo se conectan las neuronas produzcan un razonamiento de mayor abstracción en todos estos modelos. Y esto va a permitir a los modelos de inteligencia artificial trabajar con resultados que por ahí no van a ser exactos, pero van a ser mucho más aproximados, y se marca el inicio de lo que es el Big Data y el Deep Learning. O sea, estamos llegando ya al siglo XXI, básicamente. Entrado este siglo, aparece la capacidad de procesar enormes volúmenes de datos, y además hay un punto importante que es en enero de 2001 con la aparición de Wikipedia, o la fundación del fenómeno de Wikipedia, que de alguna manera agrupa a esta voluntad de acceder al conocimiento, y al conocimiento de alguna manera también colaborativo, ¿no? Que ese es el otro gran tema que a veces lo tenemos medio olvidado. Esto permitió que los sistemas de inteligencia artificial, que eran por aquel entonces no como los conocemos hoy, empezaran a discernir por sí mismos, digamos, con base a este volumen de información que había en principios de 2001 con Wikipedia. Ya el corpus ese se iba alimentando y podían empezar a distinguir, en base al volumen, lo veraz de lo falaz, o sea, en base a la información con la que se iban entrenando. En 2011 se profundiza aún más el modelo este de Deep Learning gracias a redes neuronales con más capas. Esto es lo que le otorga mayor capacidad de abstracción, y básicamente entramos en una nueva era donde la potencia de cálculo permite aprovechar todo el potencial de estas técnicas. No vamos a entrar en detalles más técnicos. Y llegamos así a esta parte, digamos, ya más cercana a nosotros, básicamente lo que es el ingrediente secreto, que vamos a repasar. Redes neuronales, Big Data, Machine Learning y potencia de cálculo ya se estaban desarrollando, pero faltaba algo, faltaba la chispa para poder decir, a ver, estos resultados, ¿cómo hacemos que empiecen a mejorar o notar? Porque se veía que las respuestas que daban y demás había una cierta interacción, tal como después vamos a repasar. Pero faltaba un clic. En 2018 aparece el primer GPT, Generated Pre-trained Transformer. En 2020 se lanza GPT-3, que es capaz de chatear y dar unas respuestas sencillas. Nada del otro mundo, pero morfológicamente correctas. O sea, se empieza a ver un intercambio que no es visto a los ojos de 2025, es casi una risa. Pero empieza ese fenómeno. Y en 2021 hay un tema que yo destaco ahí, que es básicamente la aparición de DALL-E, que es una generación de imágenes, que si bien esto lo que produjo fue que, combinado las imágenes con los prompts, permitían generar memes, ¿no? Y esto empezó a inundar la web de estas figuras que eran como simpáticas, casi humorísticas, ¿no? Pero estas figuras humorísticas, un año más tarde, en noviembre de 2022, cuando aparece
digamos, la irrupción básicamente del Transformer, esta herramienta del transformador, que es la que da la potencia, porque hace que este chat empiece a tener la capacidad entonces de tener una mucho mejor comprensión del lenguaje natural y obtienen resultados, o sea, ya en la interpretación del contexto que tiene es realmente muy, muy potente y además se va mejorando con el uso de la herramienta. O sea, a medida que uno va haciendo la interacción, el modelo aprende. Y ahí está la grandeza y la riqueza, ¿no?, del Transformer. Cómo hace un modelo para retroalimentarse y mejorarse a sí mismo. Que eso es un poco la clave de lo que tenemos. Básicamente la interfaz acá hay dos temas: lenguaje natural, interfaz de chat, gratuita y fácil de usar. Ese es un tema que muchas veces en el mercado hacemos herramientas que eran inutilizables. Acá, los creadores, que bueno, tampoco hay nada del otro mundo, Google sabe lo que hace cuando dice que tengo que hacer una herramienta fácil de utilizar, puso toda la carne al asador y así lo logró. Obviamente es una herramienta que, como se comentaba, alucina. Nosotros tenemos un término que por ahí, y alucina también, que es, nosotros decimos, manda fruta, porque uno cree a pie juntillas lo que dice, y cuando uno le marca algo, la máquina dice, perdón, tenés razón. Pero si uno no hace ese pequeño chequeo, sigue con esa, sigue por el lado equivocado, ¿no? Que ahí está una de las tentaciones / peligros. Pero para tener una idea numérica de cómo fue esto que apareció a fines de noviembre de 2022, esta herramienta, en tan solo 4 días se registraron más de 1 millón de usuarios. Y así llegamos, ya estábamos en diciembre, llegamos a fin de año, aprovechando el receso de fin de año, mucha gente aprovechó esos 4 días que hay por ahí en Europa y demás, en América es distinto, y se subieron y para fines de enero tenían 100 millones de usuarios registrados. Y ahí se ve, no solamente la cuestión numérica, sino también la potencialidad de uso que tiene esto. Y vamos descubriendo nuevas cuestiones. Sí, perdón, Quique, nada más para darle tiempo también a los demás y ahorita seguimos resolviendo las preguntas. También el tema de la viralidad, ¿no?, que se genera no solamente en ChatGPT, pues nos pasó en Latinoamérica, por lo menos en México, no sé si pasó aquí en Europa, las imágenes de Ghibli, por ejemplo, ¿no?, que fue todo un fenómeno en México, y comienzan también el tema de las demandas hacia ChatGPT, pero por lo menos en nuestro país, y me parece que en general en Latinoamérica, no hay un asunto de legislación, Selenia. Así es, no hay una legislación, y voy a empezar un poco describiendo desde dónde y desde qué lugar hablo. Yo soy de una radio universitaria de la Universidad Andina Simón Bolívar. Es una universidad únicamente de posgrado y es el órgano de comunicación, de educación de la Comunidad Andina de Naciones, que tiene ya 50 años de vida y que en un principio aglutinaba a Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Con la llegada de Chávez salió Venezuela de la CAN y bueno, nosotros tenemos la sede central está en Bolivia, aunque somos sedes independientes, la sede de Ecuador tiene ya 35 años de vida. Solo nos dedicamos al posgrado, básicamente en ciencias sociales, y mi radio universitaria es la voz de esa comunidad de docentes y estudiantes que tratan de aterrizar al público a los conocimientos que no se queden solo en el aula, ¿no? Entonces, para nosotros el tema de la inteligencia artificial también nos pega en el aula, en esta interacción de los estudiantes con, efectivamente, en el 2022 que tuvo este disparo, este acelerador del que nos hablaba, y cómo eso está afectando al conocimiento, ¿no es cierto? Y esto se traduce también al medio de comunicación de nuestra universidad. Nosotros en mi país no hay una legislación sobre inteligencia artificial, no se está estudiando ni se está proyectando hacerlo a través de algún organismo específico. Lo máximo que tenemos es una legislación de hace 4 años de la protección de datos personales, ¿no es cierto?
y la regulación a esta ley ha sido emitida hace apenas año y medio, en donde se está tratando de regularizar, por ejemplo, datos biométricos, como el iris o las huellas dactilares que, como la tecnología en las instituciones lo permite, era una forma de controlar los ingresos a las oficinas. Y eso, por ejemplo, ahora con esta nueva regulación se está eliminando y están todas las instituciones echando abajo, por ejemplo, todos los biométricos y demás, porque esto ya está contra la ley. Pero hablar sobre una legislación respecto a la inteligencia artificial en múltiples ámbitos o en el ámbito de la comunicación no existe, ¿no es cierto? Yo creo que ese es uno de los grandes retos, y sobre todo a nivel de medios de comunicación. Los medios de comunicación, sobre todo pequeños, utilizamos estas herramientas porque no tenemos mucho personal. Entonces, para automatizar contenidos, para hacer una transcripción de una entrevista, para tirar de voces de robot, lo hacemos. Pero yo creo que la clave está cuando lo queremos llevar al contenido. Me parece que ahí el ojo crítico, sobre todo, y humano, es lo que debe prevalecer. Y es cuando yo digo, los medios tienen que transparentar, y ese es uno de los principales, digamos, retos que tenemos y desafíos, de transparentar cuando se está usando la inteligencia artificial, para que nuestro público lo sepa. Si es una fotografía que tiene una composición de inteligencia artificial, pues hay que ponerlo. Y lo propio, si es que nuestra investigación que se publica está tirando del análisis de data, que la inteligencia ciertamente nos ayuda, porque a analizar grandes cantidades de cifras o de información, pues por supuesto que es útil, ¿no? Pero esto es necesario que haya una voluntad global. Yo hablo de la CAN porque a nivel de países como los nuestros, son estos bloques de estas voluntades políticas las que se necesitan para regular. No se diga aquí en la Unión Europea, que ustedes, pese a ser una organización, digamos, un poco más nueva, porque la CAN tiene 50 años y no hemos podido avanzar al nivel que ustedes lo tienen, es más fácil, o veo más mejor dicho, una oportunidad más próxima a una regularización de la inteligencia artificial. Así es que yo creo que ese es uno de los grandes retos, sobre todo en Latinoamérica, donde no existe ese marco legal todavía, al menos lo hablo por nuestros países. Y brevemente me quiero un poco enfocar en el papel del periodista, ¿no? Como tal, en el ejercicio profesional. Les decía que sobre todo los pequeños medios nos vemos abocados a utilizar estas herramientas, porque más aún después de la COVID-19, los periodistas somos 360, como yo suelo decir a los estudiantes, es decir, ahora escribimos, tomamos foto, hacemos un video, lo transcribimos, lo emitimos en línea, hacemos redes, salimos en vivo, o sea, es un 360, como digo. Y entonces a veces esto nos puede llevar a cruzar esa delicada línea de la que hablaban ustedes, ¿no? También por las prisas, por la competencia de las fake news, por la competencia que tenemos hoy. En la charla de la mañana hablábamos de cómo atrapar esa audiencia de los jóvenes. Los jóvenes que en menos de 5 segundos siguen a la siguiente noticia o a la siguiente imagen. Entonces los medios estamos en eso, en atraparles en 5 segundos. Ayer que veíamos cómo la compañera de Carrusel presentaba su programa en vertical, en ese formato vertical, es porque entran a esa competición. Y a veces esa vorágine de rapidez es la que nos puede tener atrapados en este difícil camino de la inteligencia artificial. Así es que es un gran reto, ciertamente. Serena, muchas gracias. Alfredo Ardila. Bueno, cordial saludo. Nuevamente me presento. Soy Alfredo Ardila Godoy, director de la Audio Estéreo, la emisora de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá, Colombia, que este año cumplimos 25 años al aire. Estamos en plataforma y también estamos en dial. Manejamos absolutamente todas las redes sociales. Creemos que las universidades, las emisoras universitarias tienen que entrar también en el modelo de las redes sociales. 24 años de conocer a Pompeyo. Llegó una vez a la puerta de los estudios de la Audio Estéreo, se presentó después de una charla y firmamos un gran convenio.
interadministrativo que todavía sigue funcionando. Bueno, entrando al tema de la inteligencia artificial, creo que no nos podemos salir de ahí. Creo que tenemos que estar en el tema y tenemos que empezar a buscar cómo apalancarnos, pero no volvernos bobos útiles de la inteligencia artificial. Yo por lo menos voy a contarles, les traía aquí un pequeño resumen, pero aquí charlando creo que es más interesante contar vivencias. Yo empecé a estudiar hace 6 meses un diplomado de inteligencia artificial y he sido, creo que, los más sorprendidos de todo lo que se puede conseguir o se puede hacer de inteligencia artificial. Pero también conozco las fallas de la inteligencia artificial, que si nosotros como periodistas permitimos que la inteligencia artificial nos absorba, nos vamos, no hay nada más que hacer. Si nos volvemos perezosos para escribir, para investigar, para analizar, para tomar una foto, para hacer un lead o en su defecto titular una noticia, creo que ahí perdimos. Estamos perdiendo y nosotros mismos estamos colocando la soga al cuello. Dentro de los ejercicios que hacen una inteligencia artificial, lo que estaba yo haciendo en estos cursos, uno de ellos fue, el profesor nos dijo, entren a ChatGPT, entramos a ChatGPT y digan, ustedes van a ser de ahora en adelante unos compositores de canciones. Díganle a ChatGPT qué es lo que quieren, a quién le quieren cantar, despecho, amor, traición, lo que sea, y hacen el ejercicio y sacan unas canciones, una maravilla, impresionante, y usted le pone el ritmo que quiera, si le quiere poner reggaetón, banda, cumbia, lo que sea, y sale espectacular. Y además de eso, si ustedes quieren colocarle la voz suya, la mía, canto, y maravilloso. Pero estamos de verdad preparados para hacer y sentarnos en una cama o sentarnos en una silla a que nos hagan el trabajo. Creo que no. Está entre nosotros mismos, demostrarle a los medios de comunicación que estamos trabajando que realmente somos importantes, que somos necesarios. Dentro de la emisora, varios periodistas utilizan el ChatGPT, pero es muy fácil detectarlo. Es fácil, porque utilizamos otra IA que nos dice que es hecho por inteligencia artificial. Entonces, ¿qué les decía yo a los muchachos? Les digo, hombre, la inteligencia artificial es bueno utilizarla, pero utilicémosla para nuestro beneficio. Un ejemplo, tengo mala ortografía, pues hombre, póngala ahí que te corrija la ortografía. La inteligencia artificial, yo lo tengo aquí, escribe muy rosa, muy romántico. Es muy romántico, exalta, pero no está el sentimiento del periodista, ¿cierto? Entonces, es muy fácil de detectar. No podemos ir en contravía de la evolución, como decías tú, de lo que ha venido sucediendo. Voy a poner un ejemplo claro de un operador de radio. Arrancamos con la cinta de carrete. De la cinta de carrete pasamos al cassette. Del cassette al tornamesa. Del tornamesa pasamos al computador. Colocando siempre música. Pero es importante escuchar la voz humana. El quequeo, el que se le va a uno una palabra mal puestecita y eso es interesante y eso es lo que nos hace a los humanos ser nosotros, porque ellos, la inteligencia artificial te saca y es limpio, lo dices tú muy bien, lo dice muy limpio. Entonces hay que mirar ese tema. Otro que es supremamente importante y es que la inteligencia artificial te permite poderla utilizar en el periodismo para ciertas cosas. Voy a poner un ejemplo. A los que nos gusta el fútbol, hay noticias repetitivas. Poniendo aquí, que estoy mirando aquí a mi colega argentino, jugó River contra el Boca.
¿qué de nuevo lo vas a poner ahí? El marcador, el jugador, pero la esencia de la noticia es la misma. El americano X, el pato X, lo que sea. Para el tema estadístico, creo que es importante. Cuando uno está manejando periodismo económico, es bueno manejarlo. Pero también la inteligencia artificial, y ya con esto voy cerrando, para entrar en preguntas, es que la inteligencia artificial te permite ser humano. Creo que uno, al ser humano, encuentra sus propios errores. Y es mejor tenerlos uno que se los dé un aparato. Y el tema de la inteligencia artificial en el periodismo, creo que no debe ser, no debe estar por encima de todo lo que hablamos el día de hoy. Mire, había un tema importantísimo que quería traerles a ustedes. No sé si ustedes conocen el tema de Frisbee. ¿Quién ha oído el tema de Frisbee? Creo que los colombianos y los españoles. Frisbee es una marca de asadero de pollos, llamémoslo asadero de pollos, de pollo crispy. Y es uno de los restaurantes de comida rápida más importantes de Colombia. Lleva muchísimos años. ¿Qué hicieron los españoles? Con todo el respeto, si aquí tengo españoles. Tomaron el nombre, los colores, el muñeco, todo lo trajeron y se lo cogieron aquí. ¿Y qué hicieron ellos? Fueron, no sé a qué entidad europea, y lo registraron. Y quedaron como los dueños y señores ante Europa. En Colombia son ellos, porque no han salido de ahí. No era la intención de ellos. ¿Qué pasó? Les quiero poner el ejemplo. Se hizo una campaña por algunos influencers de hacer el pollo Frisbee, o sea, el muñeco, en las redes sociales, vestido o haciendo el oficio de cada una de las entidades o las empresas. Por decir algo, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas salió Frisbee abrazado de Francisco José de Caldas, que es un profesor de la Universidad de Colombia, perdón. Salió una agencia de viajes colocando a Frisbee piloteando ese avión. Nosotros de la universidad, de la emisora, sacamos a Frisbee siendo un periodista, con sus micrófonos, sus audífonos. Eso genera también muchísima identidad, me parece a mí. Mucho apoyo hacia las causas sociales. Entonces, yo pensaría, y lo dejo ahí en debate, si es bueno o es malo. Yo creo que es bueno para unas cosas y es malo para otras, pero todo depende de nosotros. Gracias. Alfredo, con esto me gustaría comenzar la ronda de preguntas y respuestas. Solamente algo que me llama la atención y también me gustaría que lo platicáramos y lo discutiéramos aquí es, podemos identificar perfectamente, dices tú, cuando se hace la inteligencia artificial, pero el ejemplo mismo que tú dabas era canciones bellísimas, ¿no? Que no podíamos diferenciarlas. Y Shakespeare también es otro ejemplo, sí, claro, que tampoco se pudo diferenciar. Hace algunos años en México y me parece que en otros países se decía, y lo explicaba también hace rato con Selenia, ¿no? Estados Unidos innova, China copia y Europa regula. Sigue siendo así, siguen siendo así las cosas. La inteligencia artificial realmente se puede detectar de manera inmediata y urge justamente el tema de la regulación, o es más importante la ética en el periodismo, más allá de lo que se pueda regular. Lo dejo para quien quiera aquí y también abro ya el micrófono para la gente que nos está aquí en el público. Una pregunta, pues. Gracias. Buenas tardes. De Argentina, Martín Berrade. Quizá para Alejo, para nuestros colegas, venimos de la radio la mayoría de nosotros, ¿no? Un medio analógico. ¿Cómo puede colaborar, ayudar la inteligencia artificial para amplificar los contenidos que generamos en la radio para otras plataformas? Algo de esto hablaba Selenia, ¿no? Trabajamos en la radio y tenemos que producir para la .com, para las redes, cada una tiene su lenguaje y demás. ¿Cómo
¿cómo nos puede ayudar, si es así, la inteligencia artificial a optimizar los contenidos que generamos? Planteo esa inquietud. Gracias. Bueno, hay inteligencias artificiales que hacen exactamente eso, es decir, hay que hacer un prompt para explicarle que queremos convertir en cierto tipo de formatos para cierto tipo de redes sociales. Al día de hoy lo que mejor que uno puede hacer es saber promptear. Yo creo que prompt va a ser probablemente la palabra del 2025, es decir, el darle instrucciones con un grado de precisión importante, sabiendo cómo hay que hacerlo, porque no es simplemente decirle, haceme esto para redes. Tenés que adjudicarle un rol, tenés que explicarle para qué público es, con qué extensión, con qué tono, con un montón de cosas. Y hoy la inteligencia artificial lo hace eso. Y incluso, a ver, muchas veces cuando escucho los debates sobre esto me parecen muy de retaguardia. Hay cosas que ya fueron zanjadas. Es decir, el reconocimiento de que se usó inteligencia artificial. Ya hay inteligencias artificiales que están hechas para tapar la inteligencia artificial. Las imperfecciones de las que hablaba también reproducen las imperfecciones para darle realismo. El factor humano es muy difícil de precisarlo, e incluso en un momento dado uno va a ver un texto escrito por inteligencia artificial y por un colega y va a decir, ¿en nombre de qué voy a publicar el del colega si está peor es que escrito, si lo que importa es el resultado? Entonces, podemos tener un amor por nuestra especie y decir en nombre de eso tenemos que salvar nuestra subjetividad. Pero hoy, si vas a comprarte un automóvil, yo te digo, ¿preferís uno industrial o uno artesanal? O una comida, ¿preferís algo que haya respetado la pasteurización, bromatología, todo lo que tiene que ver con eso? O, bueno, es muy simpático el que hace bocadillos en la esquina, pero por ahí si le vas a dar de comer a tus hijos, lo vas a pensar dos veces. No sé cuán bueno piensa la gente en general que somos y que merece que nuestro producto, por ser simplemente hecho por un humano, vale más que un producto que objetivamente es mejor y respeta más condiciones de calidad a la hora de quedarse con uno. Y aparte no hay que olvidar que nosotros estamos llenos de defectos, nuestra subjetividad y lo que nos hace único también es lo que hace que tengamos un sesgo particular. El Washington Post desde hace un tiempo ya que utiliza una inteligencia artificial para mostrar el sesgo de sus propios autores en el diario. Entonces es doble filo esa reivindicación de nuestra especificidad y nuestra subjetividad. Nada más para aportar alguna aplicación que se llama Opus, ahí que se encarga de cortar los videos, hacerte los copies y el porcentaje de viralidad en cada red social. Lo puedes hacer con videos de 2 horas. Es que ya hay muchísima inteligencia artificial para todo. Yo quería agregar, soy Angélica Pérez de la redacción de Radio Francia Internacional y la discusión es fascinante porque pues está llena de subjetividades también y de nuestra posición frente a lo que consigue, pues a una visión no solamente del periodismo, sino de la verdad, del relato, en fin, y de la humanidad. Entonces se presta para diferentes situaciones, en diferentes posiciones. En la inteligencia artificial, desde mi precario uso, porque yo no soy una adicta a usarla, entonces ya la inteligencia real me cuesta, digamos así. Entonces, imagínate con la artificial, pero la uso como una herramienta. Y en la radio, esto va un poco ligado a lo que dice Alejo, en la radio la usamos en la redacción mucho para transformar como en radio, los formatos sonoros, los reportajes o los programas sonoros en texto, porque así avanzamos mucho. ¿Qué sucede? Que ella hace lo que puede, porque es que ella está llena también de errores. O sea,
La pobre no es la que escribió y ella lo transcribe textualmente. Y aparentemente se podría publicar así, pero resulta que la voz de la radio, el lenguaje de la radio, es otra cosa. Y cuando tú lo transcribes a texto, pues la pobre persona que está entrevistada queda como un tonto, porque ha dicho frases en donde el verbo a veces va al final. Así que hay que necesariamente, el hombre imperfecto tiene que ayudarla. O sea que siempre pensar que el Hay hombre... una inteligencia artificial para hacer eso. Para darle un formato Bueno, textual. pues, o sea, lo que digo es que es fascinante porque finalmente ¿para qué existimos? O sea, vamos a llegar a... Es así, ¿no? Hay O inteligencia sea, artificial para que no vivas. si uno retoma un texto que ha sido transcrito directamente en su oralidad, lo toma y le pide a Claude, a la inteligencia artificial Claude, necesito que esto sea, respete, sea fiel a lo que se dice, que sea lo más cercano a la voz, pero que tenga un formato escrito para prensa gráfica, lo hace perfectamente. Bueno, digamos que menos mal existe y tú lo usarás y otras personas no lo usaremos. Yo creo que vuelvo a decir, las subjetividades, ¿no? Y la visión de periodismo del ser humano entra en juego. Yo no lo usaría, pero porque creo que para eso, justo porque siempre hay cosas que son específicas. No nos hará más importantes en el universo, pero nos hace, esa especificidad es importante. Hay talentos, hay gracias, hay capacidad de error, hay rectificación, y eso es lo que da un sello a un trabajo de uno, ¿no? Si el trabajo de una persona va a terminar en la inteligencia artificial hasta que a la misma inteligencia artificial le corrige lo que la inteligencia artificial hizo mal, entonces ¿dónde nos ponemos? Pero bueno, digo, es un debate y finalmente saldrán 1000 formas de uso de la inteligencia artificial, y el ser humano estará siempre, creo yo, y esperemos, en una situación de especificidad que lo hace grandioso, ¿no? Y hay romanticismo. Un poco lo que decía Angélica recién, ¿no es cierto? Lo que es interesante es que hay lineamiento, digamos, que haya en cada medio un lineamiento claro acerca de cómo va a ser el uso para utilizar la herramienta, ¿no? Porque acá básicamente hay, así, digamos, en modo crudo, ¿no? Hay dos posiciones: o la herramienta manda o el medio supervisa. O sea, y acá hay un doble control, digamos. Esta es una especie de cada política que cada medio toma una posición. Eso es esencial, o sea, se define, bien o mal, pero se define. Claramente entiendo que tiene que ser una herramienta, si no el medio queda a merced. Y después, por otra parte, como es algo incipiente, lo veíamos ayer en la charla con Arcom, digamos, la pregunta es, ¿qué se puede hacer? O sea, hay que regular, o sea, hay que estar atento a ver cómo se puede colaborar, porque uno no pertenece a los organismos, pero sí, como parte de los medios o de la sociedad, es un tema que nos implica. Si lo dejamos pasar, el tema nos va a manejar. Creo que ahí y es cierto que a veces se nos complica porque tenemos el romanticismo por un lado, y hay una cuestión monetaria y digamos también que se manejan en términos que ya está, es algo que vemos cómo tenemos que conjugarlo. No sé si hay receta perfecta, pero bueno, es el mejor lineamiento que hay que tomar. Claro, que además, perdón, viene también la siguiente evolución, ¿no? De la inteligencia artificial, que son de los operadores, vamos a pasar a los agentes, que nosotros ya estamos evaluando en Radio Universidad de Guadalajara, no lo hemos implementado ni nada, pero el agente que se va a encargar de subir el podcast, cortarlo en entrevistas, hacerte la transcripción, documentarlo como un asunto de fonoteca, y va a costar cerca de $3,000 anuales, lo cual es bastante económico y te lo puede hacer de manera prácticamente inmediata. Yo tengo aquí una conclusión con respecto al tema de la radio, la inteligencia artificial. Lo dejo ahí sobre el tapete. La inteligencia artificial puede ser una gran aliada de la radio, no hay que dudarlo, ayudando a modernizarla, a ahorrar tiempo y a crear
contenidos innovadores. Creo que ahí podemos permitirle, si me permite la expresión, a la inteligencia artificial. Alejo, no sé, creo que ya me pensionó. Antes de... No, yo todavía creo en el humano, Alejo. Creo que es importante la inteligencia artificial. Yo no creo que no lo sea. Y utilizo una frase mexicana, muy mexicana, la tengo aquí a la mano. Dice, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, dice por ahí. Entonces podemos partir de ahí, porque lo que decía Angélica es cierto. O sea, estamos nosotros para ayudarle, porque es que el trabajo. Mi profesor decía, mire, creo que para el lugar menos indicado de utilizar la inteligencia artificial es para hacer una tesis X o Y. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial coge todo lo de internet, todo, incluyendo lo falso. Entonces, ¿qué pasa? Te lleva a hacer doble trabajo. También podemos pensarlo, que podríamos tener un doble trabajo. Alejo me dice que no, me la cabeza. Permitirle a la inteligencia artificial que lleguemos nosotros a hacer doble trabajo. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Cuánto tiempo nos queda, Mariana? 20 minutos. Ah, hay tiempo. Hola. Ahí va. Angie Álvarez de Uruguay, de Uniradio. Yo, mientras los escuchaba, me iba acordando de algunas cosas que se habló en la mesa anterior, particularmente Mariana, pero no recuerdo si fue en la mesa o si fue una charla paralela, que se hablaba un poco de la actitud de los gobiernos frente a los periodistas y el descreimiento, y como esta idea de este ataque que está sufriendo el periodismo en general, que también se ha retomado en otras charlas con respecto a la libertad de expresión. Y pensaba si esos discursos que van contra el periodismo y que de alguna manera ponen en tela de juicio lo que tenemos los periodistas para informar, de alguna manera colaboran con este auge que está teniendo la inteligencia artificial en el periodismo particularmente, y como generador de noticias y de información, si se quiere. ¿Para quién fue la pregunta? No sé, quien quiera recoger el guante, porque es como todo medio... Bueno, yo creo que los gobiernos tienen esta necesidad siempre de validar su ejercicio o su popularidad en cómo los medios están recogiendo lo que hace, lo que deja de hacer y demás. Entonces, en ese sentido, ahí, yo volviendo al tema de la inteligencia, ahí poco se puede hacer. Ahí sí se necesita ese análisis, que por más que tengamos una inteligencia cada vez más inteligente, que se va alimentando, cuando te escuchaba tu relato sobre, le puedes decir que haga de esta forma, sí, uno le puede decir, oye, escríbeme este discurso en el tono de Pablo Neruda, o en el tono, y lo hace, ¿no es cierto? Pero justamente en la parte política, yo creo que ahí sí el ejercicio periodístico, esa criticidad y además del medio al que responde, es clave. Yo creo que es un fenómeno que se está dando a nivel mundial, ¿no? El desprestigio hacia el medio de comunicación por parte de las autoridades, pero por lo menos en México me parece que gran responsabilidad de que ese discurso permee es de los medios de comunicación. O sea, muchos medios de comunicación privados, lo último que han tenido ha sido ética durante los últimos 30, 40 años. Y entonces, para que un discurso como ese entre de que los medios de comunicación mentimos, es porque hay un dejo de realidad. Si no fuera así, me parecería que la misma sociedad estaría defendiendo al medio. Claro, los intereses económicos, pero el discurso permea porque es creíble, vamos, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos que hacer nosotros un doble esfuerzo como medios de comunicación en entender que somos el intermediario entre la información que está dando el gobierno, la traducción que se está haciendo,
en cuanto al cuestionamiento, la ética y la crítica y el análisis y la investigación, pero creo que es un trabajo que nos está costando el doble o el triple porque los mismos medios de comunicación propiciamos parte de ese desprestigio. Yo quiero hacer unas preguntas, ¿puedo? Ya que tengo el micrófono acá. Sobre todo a mí siempre me han surgido como muchas preguntas y preocupaciones. Sé que hay universidades donde ya están desarrollando carreras alrededor de la inteligencia artificial, sobre todo en el derecho a la información y también toda la parte jurídica. La Universidad Carlos III de Madrid creo que la tiene. Sobre el tema, creo que María Cristina Zaragoza lo mencionó ayer, sobre la cantidad de datos que estamos dando gratis. A ustedes les apareció igual que a mí en el chat de WhatsApp de un día para otro la inteligencia artificial como hay una nueva herramienta, pero estás dando datos totalmente gratuitos y eso lleva mucho tiempo ya. Y hay un tema que tiene que ver con los datos que damos, que tienen un valor en el mercado, y por eso los grandes magnates de la tecnología, a la par de Trump, que todos les conocen las caras, tienen tanto dinero ahora, y bueno, eso tiene un valor y todos lo estamos entregando como nada. Y eso, y los derechos de autor, que es toda una discusión, que a quién se le dan los derechos de autor de las imágenes y tal. O sea, que es algo exponencial, y entonces lanzo un poco la pregunta con este comentario de qué saben sobre los avances en cuanto a derechos de autoría, también sobre el uso de los datos de las personas, porque se utilizan eso, como se hacen grandes bancos de datos. El otro día, y termino con esto con un comentario, había un libro que no me he comprado porque está en francés y todavía no tengo que ponerle más en francés, pero hay un autor acá, un filósofo que escribió un libro sobre inteligencia artificial y decía que en unos años, él era bastante pesimista, van a haber más escritos que lo que ha hecho el ser humano en siglos. Entonces, porque la propia inteligencia artificial se va alimentando, ¿verdad? Y es como una bola, ¿verdad? Entonces eso es como... Pero eso también tiene un valor de toda la información que le hemos dado, ¿verdad? Y cómo lo va a clasificar, cómo va a dar esos créditos, digamos, en medio de esa gran masa de información que hay en la web. Es una pregunta. Pues yo te cuento que en Colombia derechos de autor sobre inteligencia artificial no existe. No existe. No tenemos conocimiento, ni siquiera que estén tratando de legislar. Ni siquiera. Creo que es un campo por lo menos absolutamente incipiente, es un poco lo que se mencionó en estos días, ¿no es cierto? Justamente la comentaba Mariana, es una... ¿Perdón? No, que es el pleito también de TikTok y Estados Unidos, bueno, el tema de información. Y también es una de las grandes batallas, porque digamos, el derecho de autor, creo que hay muchos lugares donde básicamente se intenta eludir, ¿no? Y acá es una cuestión que ya es ineludible, ¿no? Por la regulación. Pero el gran negocio o la gran, digamos, pregunta es esta. No podemos esperar a que, digamos, se reconozca, sino que hay que tomar las medidas como para exigir que esto suceda, pero adelantarse, porque después va a ser parte del pasado. Y las legislaciones, ese es otro problema, porque las legislaciones, como es un tema medianamente nuevo, hay proyectos, hay algunas políticas que están desarrollándose, pero de vuelta son incipientes. Bueno, es un vacío que hay que cubrir. Pero hay que adelantarse como para, bueno, ir proponiendo los temas, siguiéndolos además, uno no está en todas estas cuestiones, pero básicamente ver que se muevan o que por lo menos estén en las mesas de, digamos, como proyectos o temas a tratar. Sí, sabes que en esa línea en la universidad nosotros hemos creado el comité de ética frente a la inteligencia artificial, porque es imparable, los estudiantes la usan y no podemos hacernos la vista gorda. Entonces es mejor poner parámetros. Como tú dices, ¿cómo se cita la fuente? ¿Cómo están esos derechos de autor? Eso tiene que regularse. Esto recién se ha conformado hace 3 meses, no puedo hablar por el resto de universidades en mi país, pero nosotros vemos que eso es inevitable. Tenemos que enfrentarlo y ojalá no pase lo que tú dices, que cuando estamos, porque siempre esto es un proceso más lento, que cuando lancemos la legislación ya estemos desfasados, porque esto avanza muy rápido. Ahí se escucha. Yamila Silva de Uniradio de Uruguay. Escuchándolos, y capaz que yo soy un poco ingenua, joven y muy optimista, pero
escuchando todo lo de ayer también y cómo el desprestigio de los medios de comunicación, el periodismo particularmente, pensando que estamos viviendo en un mundo donde creo que, por lo menos en lo personal, es más necesario un periodismo mucho más incisivo que cuestione justamente el poder, no importa de qué ideología, derecha o izquierda sea, pero que cuestione el poder. O sea, pensando en todo esto, ¿no? Y que es una visión bastante pesimista, si quiere, del uso de la inteligencia artificial y cómo quizás nos puede reemplazar, ¿qué valor tiene que tener el periodismo justamente ahora en este contexto? La pregunta va más que nada para Alejo, pero bueno, puede responder toda la mesa, obviamente. A ver, creo que las ganas de regular que tienen muchos es ignorar que no vivimos en una burbuja y que la información no para en la frontera y que nosotros podemos legislar muchísimas cosas y bueno, pero como toda la humanidad no se va a poner de acuerdo, los chinos no se van a poner de acuerdo con los estadounidenses y con los europeos y con países que no tienen recursos y quieren utilizar la mayor cantidad. Es una ilusión pretender que uno va a regular eso. Es decir, una escuela podrá decir no se puede usar. Fantástico, estamos de acuerdo. Es un problema terrible que la inteligencia artificial, aparte de algo que no hablamos, hablamos de la facilidad con lo que se puede crear un texto, por ejemplo. Lo que no hablamos es que después ese mismo texto, la persona que lo recibe, el lector, por ejemplo, lo va a sintetizar con inteligencia artificial. Por más de que uno le hayas dado tu factor humano. Pero te interrumpo ahí, o sea, no tanto por la escritura, por el procesamiento de la información, sino para crear la información. Por ejemplo, cuando yo me entrevisto a un político, por ejemplo, y quiero cuestionarlo, ¿no? O sea, ahí el periodismo sigue teniendo su... Es seguro. Vos como periodista sabés lo que le tenés que preguntar o querés saberlo. Ahora, te propongo que hagas lo siguiente. Imagínate que vas a hacer una entrevista, hacer 5 preguntas y después pedirle a una inteligencia artificial que te haga 5 preguntas sobre esa persona, sobre las temáticas que más pueden interesar al público y fíjate cuál es el resultado. Y vas a darte cuenta de que por ahí hay cosas que no se te ocurrieron y que son pertinentes y que no necesariamente vas a tener mejores preguntas que la inteligencia artificial. Evidentemente, si vos le podés decir, así me preguntas como si fuese alguien de izquierda o alguien de derecha, y las va a adaptar. No. Toma el micrófono, por favor. Paula Estañol, responsable de edición de Radio Francia Internacional. Hay una cantidad de cosas que contextualizan una entrevista, lo sabemos bien. Hay una cantidad de cosas que puede ocultar el entrevistado, hay gestos, hay miradas, hay olores. Todo eso la inteligencia artificial no lo va a poder hacer. Sí, te suple un montón de cosas, pero hay toda una contextualización de una entrevista y de un entrevistado que no te Toda dará la inteligencia artificial. Toda la contextualización que exista documentada, ya sea entrevistas. Bueno, del mismo modo que uno como periodista accedió a toda esa documentación, la inteligencia artificial lo hace. Es muy simple. Yo, para hacer la prueba la otra vez, quería ver un libro que acababa de salir y tenía mucho éxito. Y yo desconfiaba, yo durante décadas escribí reseñas sobre libros. O sea, realmente conozco de qué se trata. Y le dije, bueno, quiero que me hagas una reseña de este libro que acaba de salir. Y le di, era Notebook-LM, que es una de las herramientas que existe, y le di entrevistas de televisión, de radio, notas biográficas, documentos. Y después comparé el resultado, que fue instantáneo, con los que habían salido en la prensa. No tienen nada que envidiarle, ni en cuanto al estilo, ni en cuanto a la mordacidad. Y si yo hubiese querido agregar que insista sobre tal cosa, también se lo podría haber puesto al prompt.
pienso que hay una superstición de que somos demasiado especiales como humanos. Hay una cosa y es que están olvidando la parte humana de cierta cosa. Pero la parte humana también la puede reproducir la máquina y es lo que no se entiende. Porque lo hace basado en datos de un contexto específico. No le puedes pedir a la inteligencia artificial que te lo haga con el Alejo Achapire que eres hoy. Probablemente te lo va a hacer con el que fuiste ayer. No es lo mismo. Las personas que llevamos cuánto tiempo haciendo reportajes sabemos que ese contexto es especial. Si ves a alguien después de una matanza no va a ser la misma persona que era ayer. Todo el contexto que puede tener el periodista se lo puedes dar al aire. Perdón, vamos a... O sea, es una cuestión de superstición, de querer no ser superados, lo entiendo, es legítimo desde el punto de vista del ser humano, pero la realidad, desgraciadamente, es que cuando lo pones en la práctica, el resultado, al día de hoy, es equivalente o superior. Y lo podemos lamentar, podemos ponernos tristes por los humanos, pero eso no cambia que el resultado, porque tiene una capacidad de cálculo y una capacidad de absorber información y de verificar y demás, que es muy superior a la persona promedio. Y incluso si vos querés que insista en un aspecto particular, lo va a hacer. Y sabés que probablemente no se va a equivocar como cualquiera de nosotros con nuestra propia subjetividad lo va a hacer. Porque se va a poder chequear. Que además está en pañales. Y que además en 6 meses va a ser todavía mucho mejor. Entonces, ¿cuál tiene que ser ahí el rol? Nada más voy a dar números para que no se me olviden. Y sigue ella, 1, 2, 3. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, vamos a tener que ser concretos, ¿no? Pero defendeme porque parece que tengo un punto de vista. No vas a salir libre Levante la hoy. mano. ¿Quién cree que le puede ganar a ella? Parecen los escribas que van a romper las imprentas. A quemar los libros. Sí, pero la caligrafía que tiene ese sacerdote no la va a poder hacer la imprenta. Pero sí lo puede. Sí, o sea, es un combate a retaguardia pensar que nuestra especificidad humana tiene algo inescrutable que no va a poder reproducir algo que tiene una capacidad infinitamente superior hoy. En un año, 5 veces. Se sabe que de acá a 2030 una inteligencia artificial va a ser 1 millón de veces más inteligente que nosotros. O sea, ya está. Deja que te sigan atacando. Bueno, yo tengo que estar un poco de acuerdo contigo, porque yo pienso que según lo que uno le alimente, ese es el resultado que vas a tener. O sea, según tu bagaje que tú tengas, tú tienes un bagaje, sabes a dónde encontrar mucha fuente, muchas entrevistas, muchas instancias, depende de eso. Eso es lo que te va a dar la máquina. Entonces yo lo que quería preguntarle a Selenia es, ¿por qué estamos descuidando el aspecto del pensamiento crítico? Porque el uso de la inteligencia artificial y lo que va a hacer la diferencia de un resultado va a ser el pensamiento crítico. Y nosotros somos de una generación también de reporteros y de periodistas que sí teníamos que ir detrás de nuestras fuentes y ver a dónde arañábamos para conseguir información. Después vino el Google, después vinieron todas estas cosas. Pero los jóvenes es primero copy-paste y ahora la inteligencia artificial. O sea, yo no estoy viendo que las universidades le den tanta importancia al tema del pensamiento crítico. O sea, y eso está en torno de todas las discusiones que hemos tenido de fake news y todo eso. ¿A dónde está ese énfasis en el pensamiento crítico? Ese es el gran problema de la educación. Porque si no formamos jóvenes con esa mentalidad, ¿qué tipo de sociedad vamos a tener? De lo que ayer decían, un tipo de sociedad en la que nos estamos confrontando. ¿Por qué? Por género, por raza, discriminaciones. Entonces es importante ese papel fundamental de la universidad para crear otro tipo de sociedad y no esa líquida como la que nos hablaba Bauman. Esa gente que está con el clic, con el dedo, esos chicos que están... Entonces es una responsabilidad muy enorme que no creo, al menos en nuestra región,
que todas las universidades estemos asumiendo ese papel. Yo quería volver al ejemplo de la compañera periodista que decía, si yo estoy presenciando un crimen o le entrevisto, creo que decía a la persona que fue testigo, eso no solamente yo lo puedo transmitir. Y Alejo decía, bueno, eso también le puedes entrenar a la inteligencia y decirte que escriba en el relato en ese sentido. Pero yo digo ahí, ¿y dónde está la ética? Y cuando yo hablo de marco regulatorio, que es necesario que haya, parte de la transparencia es eso, estar en ese marco regulatorio, en que el medio sepa y el lector sepa que está hecho con inteligencia artificial. Esa transparencia, que es un ejemplo, es lo que creo que es necesario. No sé si respondí. Le lanzo una pregunta también para todos ustedes. ¿Le importa al lector saber si fue escrita o no por inteligencia artificial? Buena pregunta. De la misma manera que no se le pregunta al lector, ¿estás de acuerdo con este título que escogí o no? Creo que él lo lee y sabe y tiene todo el derecho de pensar lo que quiera, pero sabe que ese título y este es el autor, no otro. Como se debería saber que por inteligencia artificial se plagió un artículo que sin una regulación, una reglamentación, no pasa como plagio, queda completamente legitimado. Pero en mi país hay periódicos que no se firman. Lo importante es que lo sepan, si les gusta o no les gusta es otra cosa, pero es del medio hacia son los deberes del medio hacia los lectores. Sí, bueno, te digo, en mi país por lo menos hay periódicos que las notas no se firman, ninguna. No sabes quién lo escribió. Pero éticamente. Éticamente se ve bien que no se coloque que por lo menos lo hizo la inteligencia artificial. Es una pregunta, ¿no? Nomás. La suelto. Un punto. Elcio. Me dobló, ¿eh? Tú me doblaste, ¿eh? No, me doblaste. No digo te pasa el micrófono. Entonces, Elcio, del servicio brasileño, vuelve al punto de Martín Berrade. Nada más para informarles que en France Media Monde hay un comité formado por gente del jurídico, del editorial y de varios departamentos de la empresa que trabaja en este tema de inteligencia artificial para decirnos lo que podremos hacer y que no podremos hacer. Si hubieses llegado temprano hubieses escuchado que fue lo primero que dije. Perdóname. Pero entonces y en este momento hay herramientas que están siendo desarrolladas para que utilicemos ahí la inteligencia artificial, por ejemplo, para mejorar sonidos, por ejemplo, si ponemos videos, para tener la transcripción de los videos, claro, se puede también pedir para hacer un resumen, a poner, por ejemplo, hashtags, esto puede proponer también, ¿no? Pero esto está en estudio para que se cree también un ambiente, que todo esto se haga en un ambiente seguro para nosotros, porque nosotros no podemos poner informaciones y datos en este programa como ChatGPT, Claude, etc. Claro, es muy difícil controlar quién lo hace, quién no lo hace, por supuesto, pero hay reglas que no podemos hacer, ¿no? Entonces esto es un tema muy sensible por esto también, pero hay este grupo que está trabajando en esto para que tendremos nosotros un ambiente para que sea de France Media Monde, incluso para un chat, ¿no? Un robot para también que sea. También. Entonces es un tema muy apasionante y creo que hay un seminario que tendría que ser solo para este tema. Creo que nos queda, no sé cuánto tiempo nos queda. Marina. Mariana, ¿cuánto tiempo tenemos? 10 minutos, porque luego viene una pausa de 15 que la estamos cortando y luego a las 4:30 vamos al punto con... Muy bien, 10 minutos entonces. Hola, soy Manon de Radio Campus País, perdón por mi español. No tengo preguntas, sino que quería decir dos cosas de que no hemos hablado. La primera es que
la inteligencia artificial es un reflejo de la sociedad, entonces que todavía está sexista, racista y patriarcalista, y eso lo tenemos que saber cuando verificamos las informaciones y tal. Y la segunda es que todavía la inteligencia artificial tiene un peso ambiental muy importante y que eso tenemos que no dejarlo de al lado. Sí, muy bien. Yo no era pregunta, yo solo era comentario respecto a cuál va a ser el valor agregado del ser humano, que la inteligencia reemplaza todo, pero podemos tener la misma inteligencia artificial enfrente de dos personas y va a ser la calidad de la pregunta del ser humano detrás de eso que va a dar una respuesta diferente en el mismo ChatGPT. Entonces, por ejemplo, tu percepción de que todos tus años de experiencia, de qué buen estilo, qué un buen estilo y todo eso, te va a dar un mejor prompt, un texto mucho más bonito que yo voy a poder concebir con mi pregunta. Entonces al final sí tiene valor agregado tu personalidad y tu experiencia personal. Sí, yo pienso que estamos en un momento bisagra, es decir, hay un mundo que está muriendo, hay uno que está naciendo, y durante un tiempo importante las personas que tengan experiencia y que sepan domesticar el prompt van a tener grandes ventajas para sacarle todo el jugo. En algún momento dado, ese trabajo de modelar el prompt va a ser por sí mismo, hecho por una inteligencia artificial, como ya hay. Pero yo pienso que no hay que circunscribirlo al periodismo. O sea, volviendo al tema de la medicina, si tenés una duda acerca de un problema de salud, tenés un bulto y lo vas a ver al médico, y el médico es un buen especialista y que reconoce además que la inteligencia artificial está teniendo capacidad para detectar con mucha más anticipación, con meses de anticipación, un desarrollo negativo de eso. Y tenés la opción entre el médico humano que va a tener tacto, que va a tener respeto, que te va a saber hablar y demás, y la otra opción, que es como en China, donde están reduciendo un montón en los hospitales los cardiólogos, por ejemplo, que son, donde antes habían 20, ahora hay uno, porque el trabajo lo hace lo suficientemente bien y mejor la inteligencia artificial. Entonces, ¿en nombre de una idea romántica vas a exigir que sea un humano, o en nombre de la eficiencia, cuando está tu vida dependiendo de ello, vas a preferir la mejor opción más allá de quien sea? Y eso que se está planteando en la ciencia, se plantea del mismo modo en el periodismo. Lo que va a contar en definitiva es el resultado, porque me encanta que hablemos de pensamiento crítico, pero estoy seguro de que no estamos de acuerdo en qué noticias fue tratado con un modo crítico. Está la subjetividad, yo estoy de acuerdo con esa mirada crítica, pero sé que hay otra mirada crítica. Y está muy bien agarrar cualquier artículo y someterlo a ChatGPT, por ejemplo, y pedirle cuál es el sesgo de ese artículo. Es súper interesante eso. Y ahí tenés espíritu crítico. Ahí tenés eso que te quisieron vender como algo aseptizado y sentido común y que no es propaganda, que de repente te van a decir, mirá, todos los testimonios que eligieron van en este sentido, las palabras elegidas fueron seleccionadas para llevar el agua más bien a este molino, y lo hacen de una manera muy transparente. ¿Cuál es el problema que están teniendo los periodistas hoy? Que les responden. Que vos, cuando en una red social afirmás algo, por ejemplo en X, inmediatamente la gente arroba tu afirmación y le dice, Grok, ¿esto es cierto? Sí, e inmediatamente te pone al descubierto. ¿Nos vamos a quejar de esa transparencia y de esa chequeabilidad? Ahora, las fuentes. Uno puede elegir las fuentes. Uno puede decirle a la inteligencia artificial, mira, solo quiero que utilices fuentes autorizadas de organismos reconocidos, de estudiosos que hayan tenido el premio Nobel, y que no te apartes de eso. Y te fabrica ese producto exclusivamente de esa manera. Yo ya está que me convence.
Estoy a 5 minutos. Ya estoy a 5 más. O sea que toca cortarlo. No, mentiras. Venga, yo tengo una inquietud. ¿Cuántos de nosotros hemos estado enfermos con algún dolor, alguna crisis de salud? Y nos hemos ido a Google, tengo tales síntomas. Al Dios Google, como lo llaman, o al médico Google. ¿Cuántos lo hemos hecho? Creo que la mayoría lo hemos hecho. ¿Y hemos estado satisfechos? No. Esperamos tener la cita con el médico humano. Yo creo que también podría darse el caso de no irme para el médico de inteligencia artificial, sino el médico humano. Hay carreras, y lo estábamos hablando ahorita, profesiones que se necesita el tema humano. Estaban hablando del tema de a quién leer, si a la inteligencia artificial o al periodista. Yo me inclinaría más al ser humano. Creo que es más diciente, lo decía nuestra colega de RFI, que verle los ojos a la persona, creo que es más importante que hacerlo por intermedio de inteligencia artificial, creería yo. Mírelo, tranquilo. Eso está bueno. Voy a hablar porque le he dado la palabra. Perdón. Dame un minuto. Pompeyo, ¿será que nos podemos quedar otro día más y le damos cuenta de esto? Yo creo que eso es un poco asunto de nostalgia. También creo que la nostalgia en esta época vende muchísimo. Yo también me iría por la eficiencia. En un caso médico, en un caso periodístico te diría que no, por el contacto humano, porque ¿dónde está mi trabajo? Bueno, claro, yo voy a intervenir por fin y sí me voy a mi comentario va a estar circunscrito al periodismo, porque es que ese es el tema de acá, de este panel, no la medicina. Hay tres cosas que recojo de esta discusión, de la última parte. Me parece preocupante que en aras de exaltar una libertad o una imposibilidad de ponernos de acuerdo, eliminemos la necesaria acción de poner una reglamentación en marcha frente a la inteligencia artificial. Yo creo que sí tiene que haber una reglamentación porque hay una deontología que hay que respetar y que se está perdiendo y se está pasando. Y en todo, no solamente frente a la inteligencia artificial y respecto al periodismo, es que tiene que estar reglamentado porque para esta tal transparencia, para evitar los plagios y en fin, porque finalmente es un ejercicio que tiene una deontología. Y si así se metió la inteligencia artificial, pues tiene que reglamentarse. Lo segundo que me preocupa también es un poco el desprecio al error humano y la exaltación a la perfección de la inteligencia artificial. Si bien es cierto que seguramente no se equivoca mucho y nosotros sí, pues creo que estamos hablando de periodistas buenos, de gente que hace bien su trabajo. El que lo hace mal es otra discusión, porque está ahí trabajando, pero digamos que en una calidad, en un periodista que trabaja con calidad, pues yo no creo que los periodistas estén llamando a preguntarle a Raimundo y todo el mundo cómo haría usted, qué le preguntaría a esta persona. Yo creo que el periodista escoge sus preguntas, escoge su óptica o su visión del reportaje que va a hacer o de la entrevista que va a hacer. ¿Y qué es lo que es particular? Que lo hizo esa persona y ojalá lo haga bien, pero hay un margen de error. ¿Cuál es la diferencia? Lo hice yo. ¿Cuál es la diferencia frente al tuyo? Los dos fuimos a cubrir el mismo tema y no hacemos lo mismo. Y lo hiciste tú. Y el tuyo gusta más por algunas cosas y el mío no le gusta a nadie. Entonces, creo que es desde ese punto de vista que hay que ver lo del error humano. Y me preocupa la adulación a la perfección de la inteligencia artificial, porque es que no sé, me parece que hay una visión muy supremacista de la inteligencia artificial y a mí eso me preocupa gravemente. Eso es lo que quería decir. No se me quedan dos personas, él y yo creo que ya con esto, porque llevé el café, a menos de que no tomar café y seguir de aquí directo a las 4:30. Cosa de usted. Buenas tardes nuevamente, Beto Cruz de Radio Estéreo Universidad en Ciudad de Panamá. La verdad que el tema está caliente, ¿verdad? Está bueno. Sumamente caliente. Voy a hablarle de cortito, pero de dos aspectos. Yo soy docente universitario
Mi especialidad es docencia, periodismo digital, que va de la mano con inteligencia artificial. Escuchando ambas partes, porque Alejo decía que él se defiende, entiendo, ¿no? Y acá, ¿no? Pero es bueno el debate. Pude sacar algunas conclusiones. Primero, el mundo es para los seres humanos, ¿cierto? Yo no creo que inteligencia artificial me pueda dar unas frases para enamorar a una chica. Sí la puede dar, ojo, sí la puede dar. Sí la puede dar. O viceversa. ¿Cierto? O viceversa. Pero como decía alguien por aquí, la ventana del corazón son los ojos. Yo no le puedo decir inteligencia artificial, mírala a la cara y trata de convencerla. Eso no lo puede hacer inteligencia artificial. Entendemos la evolución que ha tenido todo digamos, el contexto humano, desde la rueda, la imprenta. Bueno, hay universidades que ya no dan la carrera de diseño gráfico, gracias a inteligencia artificial. Ya no la dan. Hay un tema de ética. En Panamá hay un político corrupto, tengo que decirlo porque es corrupto. Tiene hace muchos años 2 estaciones de radio, 3, una en AM que todavía funciona. Por ser corrupto, obviamente va de impuestos, fue legislador, diputado, pues nunca le pudieron probar nada de todo lo que se cogió. ¿Ese no es el que está en Colombia? En Panamá. ¿Pero ese no es el que está en Colombia? Bueno, allá hay otro. Allá inteligencia creó otro. Y el señor destituyó a los locutores. Y ahora quien lee el noticiero es inteligencia artificial. Entonces en algún momento va a crear la inteligencia artificial la suplantación de cada uno de los puestos de nosotros. Lo dejo hasta ahí. Muy esperanzador, sí. Iba a dar dos comentarios. Enrique Rivera de la Universidad de Guanajuato. Yo también soy periodista, también que me gusta ir a la calle, estuve en la calle reporteando y todo el rollo. Yo también creo en la parte humana, que es fundamental, ¿no? Pero bueno, tenemos una conductora en Radio Fórmula en la Ciudad de México y es hecha con inteligencia artificial y todos los días sale a dar noticias. Así. Y voy a dar 2 temas. Yo también creo que tiene que regularse de una u otra manera. Pero esta conversación no nomás es del periodismo. Está por llegar a luchar por un Grammy, una canción hecha con inteligencia artificial. Y hace 5 años fue vendida una especie de arte, un NFT, en $61.9 millones, hecha con inteligencia artificial. Nos duele, sí, pero también creo que para allá va. Entonces nos adelantamos a prepararlas mentalmente a lo que nos vamos a enfrentar. Digo, esto ya es, estamos hablando de unos temas enormes, ¿no? Es un Grammy, al rato vamos por un Pulitzer, no lo duden. No lo duden. Esa es la verdad, ¿no? Era todo mi comentario. Cada vez que irrumpe una tecnología, quienes vivían de cierta manera se han opuesto en nombre de lo fantástico que es lo que hacen y que lo que trae la nueva tecnología no va a lograr del mismo modo. Es una constante, es decir, cuando llegaron los automóviles, los que fabricaban carruajes decían, estas máquinas nunca van a ser tan bellas, nunca van a tener un caballo tan elegante, en cambio este hierro que va a matar gente en la calle, bueno, ya sabemos cómo siguió. Lo mismo ocurrió, si uno ve lo que es la historia de la libertad de expresión, el pánico que tuvieron cuando llegó la imprenta es exactamente el mismo pánico de las redes sociales. El perder el control del relato. Uno puede pretender regular, ahora, ¿a qué nivel? ¿A nivel francés? ¿A nivel europeo? Porque las informaciones no conocen fronteras geográficas. Entonces uno se puede autoimponer un montón de reglas. Me parece fantástico que no se engañe a la gente. Eso es lo fundamental. Más allá de si inteligencia artificial o no. ¿Esto que se está firmando es cierto o no? Eso es lo importante. Ahora, si fue hecho con tal o cual máquina, ok, nos puede interesar a nosotros como periodistas, pero es secundario. Lo que importa es la veracidad. Y
yo entiendo que nos querramos aferrar a esa cosa humana porque es nuestro equipo. Pero lo cierto es que cuando vamos a comer un yogur, no nos preguntamos quién fue la persona que estaba poniéndole la etiqueta. Nos hemos acostumbrado a un montón de cosas y un montón de oficios y de trabajos desaparecen permanentemente. Hay un montón de trabajos que ya no existen. Empezar hoy una carrera de traductor es muy suicida. Es muy suicida. Y eso no quiere decir que una persona... A mí me encanta la literatura y sé hasta qué punto la sensibilidad y la propia experiencia y el conocer el contexto y qué sé yo puede ayudar. Ahora, cuando uno ve que el entrenamiento de la inteligencia artificial alcanza y supera eso, porque tiene a su disposición todas las bibliotecas del mundo, uno puede aferrarse al pasado y tener esa idea romántica, pero nadie lo va a hacer como un ser humano. Podemos quedarnos en esa idea confortable de que vamos a detener lo que está ocurriendo. La realidad es que el medio de la competencia va a empezar a usarlo, lo que nosotros no queremos, y va a funcionar mejor porque van a hacerlo con menos recursos económicos, y podemos quedarnos trabajando en un museo y estar muy contentos de nosotros. O sea, tiene sus limitaciones también. Bueno, con esto ya damos por terminada la charla. Muchísimas gracias. ¿Puedo dejarles una especie de tranquilidad? 30 segundos, por favor. No, 10 segundos. Muy bien. Nos va a tocar hacer lo mismo que quienes salvaron al mundo después de Terminator. Romántico. Los seres humanos. Ok, tenemos, gracias a todos, Alfredo, tenemos 5 minutos para tomar un café porque la siguiente mesa va a ser muy interesante y van a querer hablar más y yo sé que van a levantar la mano muchos y entonces va a ser dirigida por Angélica y luego Lo mismo pasó con las plataformas de streaming. No, pero Canes lo va a aceptar. No lo ha aceptado, porque Canes también se puso a las películas en streaming, pero ya lo aceptaron. Ya lo aceptaron. No, pero estaban en contra. llamemos seguridad para salir de aquí. Y ya lo aceptaron. Claro. No se van a poder quedar atrás. Lo mismo pasó con Netflix. Bueno, ese es el último, es el número del jueves. Bueno, pero esa es otra. Se lo puedo hacer. Lo puede y va todavía más. Bueno, pero hay que salir un poquito del agujero interior, esa mirada, porque lo primero que viene es la mirada romántica. Pero cuenta la mirada del mercado que dice... Chavista, la común, esta y la de ayer, la de esta mañana. Veamos cómo se Ahora veamos. Muy buena.